Declare conmigo: Espíritu Santo, trae un nuevo mover a mi vida por tu presencia. El Espíritu Santo, para los que apenas están comenzando a caminar con el Señor, sabemos que es la tercera persona de la Trinidad. Estuvo presente en la creación, en nacimiento de Cristo, el anuncio de su nacimiento. También la Biblia dice que Dios le levantó de los muertos a través del Espíritu Santo. Amén. O sea que el Espíritu Santo está involucrado en todo. Estuvo en la vida de Jesús y así tiene que estar con nosotros. Quiero que vaya al libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Y le voy a mostrar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. En Joel capítulo 2, verso 28 hay una profecía y dice así: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa profecía fue dada siglos antes que Jesucristo naciera. Después Jesucristo nace y en el libro de Juan Él nos hace una promesa a nosotros. Y dice lo siguiente: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo pueda venir. Ahora, ¿cuál era el trabajo del Espíritu Santo según lo que Jesús declaró? Número 1, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Significa que cuando nosotros cometemos una falta y nos sentimos mal, ese es el Espíritu Santo. La Biblia le llama a eso redarguir de pecado. Y la Biblia enseña que cuando sintamos ese redarguir de pecado, no podemos endurecer nuestros corazones, no nos podemos volver indiferentes a ese sentimiento espiritual que se está levantando dentro de nosotros. De justicia, porque nosotros vamos a sembrar lo que cosechamos. Mira al que tiene a su lado y dígale: vas a sembrar lo que vas a cosechar lo que sembrás. Vas a cosechar lo que sembrás. Significa que si sembramos pecado, vamos a cosechar juicio. Por eso el Espíritu Santo dice que viene a redarguir de juicio, porque Dios no quiere traernos condenación. La Escritura menciona que para eso apareció Jesús al mundo, para librarlo de condenación. Pero también el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas que debemos de aprender. Eso es sumamente importante. El Espíritu Santo será nuestro guía, nuestro consolador, nuestro maestro. Ahora, mencioné Joel capítulo 2, verso 28. Hay una promesa allí. Y esa promesa se cumple en el libro de Hechos. Por favor, abra el libro de Hechos, capítulo 2, verso 18. Hechos capítulo 2, verso 18. Allí se cumple esa promesa. Quiero decirle algo a todos los que están sentados esta mañana aquí en el templo. Si Dios le ha hecho una promesa, Él la va a cumplir. Puede pasar el tiempo, pueden pasar los meses, pueden pasar los años, pero si Él lo ha prometido, todo lo que Él promete se cumple. Había pasado el tiempo y aparentemente esa promesa no se iba a cumplir. Pasaron siglos, años, y la Biblia dice en el capítulo 2, verso 18, menciona la profecía del profeta Joel y dice: como dijo Joel, y señala la Biblia la referencia, capítulo 2, y se cumplió que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Sobre toda carne no está poniendo una etiqueta de religión, ¿verdad que no? Sino de todos aquellos que anhelan al Señor Jesucristo. Entonces, sobre toda carne, todos aquellos que anhelan al Señor Jesús. Ahora, necesitamos pedirle al Señor que se mueva en nuestra vida. Y quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 1. Por eso hice la introducción del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Cuando el Señor me comenzó a enseñar esto hace 2 meses atrás, comencé a orar esta oración y le dije: Señor, muévete
en mi vida como en el libro de Génesis capítulo 1. Y el Espíritu Santo anhela que nosotros oremos, que Él se mueva en nuestra vida. Miren lo que dice Génesis capítulo 1. Está el capítulo de toda la creación. Pero en el primer versículo y en el segundo versículo, ¿ya lo tienen? Ok. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, ¿quién se movía? Diga conmigo, el Espíritu Santo. ¿Cómo estaba la tierra? Tenía tres características de cómo estaba. Estaba desordenada, estaba vacía y estaba llena de tinieblas. Ahora, hay muchas vidas y hogares de esa manera. Tienen vidas desordenadas. Están llenos de tinieblas. ¿Qué significa tinieblas, pastora? Demonios. Demonios de odio. Demonios de depresión. Son espíritus malignos. O pueden ser demonios de adicciones, demonios en algún área sexual, ataduras, tinieblas. Entonces, muchas vidas y muchos hogares reflejan cómo estaba en el principio de la creación la tierra. Y dice así, me gusta esa frase, diga conmigo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo necesito que el Espíritu Santo se mueva en mi vida. ¿Por qué lo necesito? Porque yo quiero expulsar toda tiniebla en el nombre de Jesús. Yo quiero expulsar todo desorden de mi vida en el nombre de Jesús. Y quiero que todo vacío se desvanezca en el nombre de Jesús. Entonces, cuando el Espíritu Santo se mueve, como lo hizo en el libro de Génesis capítulo 1, lo que va a ocurrir es bueno. Ahora le quiero explicar y póngame atención en esto, por favor. Hay dos tipos de orden divino que la Biblia enseña. El orden divino que enseña Génesis es un orden divino donde el Espíritu Santo se mueve y quita el vacío, rompe las cadenas de pecado, desvanece las tinieblas, trae orden. Y dice la Biblia, y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Diga conmigo, en gran manera, bueno. Ese es un tipo de movimiento del Espíritu Santo y ese es el movimiento que yo quiero. Y es el movimiento que el Espíritu Santo quiere hacer en cada vida, en cada familia y en la nación de Nicaragua. Porque yo necesito que el Espíritu Santo llene los vacíos que hay. Que el Espíritu Santo pueda crear una mente nueva, reformada a través de la palabra del Señor. Yo necesito que el Espíritu Santo pueda venir y tocar los hogares donde están destruidos por el pleito, por la contienda, y lo llene con su presencia. Ese es un tipo de orden divino y es bueno. Es un tipo de orden divino que manifiesta la buena voluntad de Dios para nosotros y podemos hacer esa oración. Pero hay otro tipo de orden divino que está en Primera de Reyes. Ábralo por favor rapidito. Capítulo 17. Ese tipo de orden divino no es tan alegre. Es doloroso. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta con juicio por causa del pecado, trayendo justicia y orden. ¿Cómo es ese orden divino? ¿Cuántos han tenido la experiencia de los que están acá sentados? Que muchas veces el Señor ha tocado a la puerta de su corazón y nos hacemos los indiferentes. Y sabemos que Dios nos está hablando, sabemos que Dios nos está tocando, pero nos volvemos sordos a la voz del Señor. Y la misericordia de Dios viene y nos quiere atraer. ¿Saben ustedes
Porque alguien un día me dijo, ¿por qué el Señor pone tantas reglas? ¿Por qué el Señor pone tantas leyes? Simplemente porque nos ama. Cuando nuestros hijos están pequeños y ellos quieren acercarse al peligro por ignorancia o por desobediencia, nosotros como papás vamos y le decimos, no hagas eso. Si se quieren acercar a una plancha que está caliente, muy caliente, lo único que van a hacer es quemarse. Yo recuerdo que uno de mis hijos, cuando estaba muy pequeñito, yo creo que tenía como 2 años y medio de edad, había una persona que estaba planchando en mi casa. Entonces, él que se quería acercar y quería tocar la plancha, y yo ya le había explicado, no lo hagas. Si vos tocas esa plancha, claro, a su nivel, ¿verdad?, te vas a quemar, te va a doler. Entonces él le hacía, me quedaba viendo a mí y le hacía. No me obedeció. Al final se quemó y fue doloroso. Se llevó una gran lección. Igual es Dios. Hay muchas reglas, hay muchas leyes en la palabra del Señor y decimos, ¿para qué? Para guardarnos. Porque Él sabe que el pecado va a destruir al ser humano. Y Él le dice, no hagas esto, porque el fin va a ser aquello. Pero si hace esto, el fin va a ser bueno. Entonces, el tipo de orden divino que se manifiesta en Primera de Reyes capítulo 17 es un tipo de orden divino que manifiesta juicio a causa del pecado a través de la justicia de Dios. Hice una pregunta y lo siguiente, ¿cuántos han escuchado la voz de Dios y en algún momento han endurecido su corazón? Yo lo he hecho, solo yo lo he hecho. Todos, ¿verdad? Y de repente, ¿qué sentimos? Una nalgada del cielo. ¡Ay! Y decimos, Señor. Todos. Por eso el Señor dice, no endurezcan sus corazones. No esperemos que el pecado alcance nuestra vida. Arrepintámonos. Y la Biblia dice de que Israel había pecado. Entonces, como Israel había pecado, Dios había levantado a un hombre llamado Elías, que era profeta, y declaró el juicio de Dios sobre Israel. Y vinieron 3 años y medio de sequía. Hubo hambre, hubo escasez, hubo muerte. Ese es el tipo de orden divino que trae dolor, no porque Dios quiere, sino a causa del pecado del hombre. Pero el orden divino de Génesis, que es el que yo quiero que se manifieste en mi vida, trae muchas cosas buenas. Y mire, vamos a Génesis nuevamente y le voy a decir qué es lo que trae ese movimiento de orden divino. Primero, la Biblia dice en Génesis 1:31 que dijo Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Y por eso debemos de pedirle al Espíritu Santo ese movimiento que hubo en el día de Pentecostés, que hubo en el libro de Génesis. Quiero decirles que Dios trabaja en orden. Eso es muy importante. ¿Cuántos anhelamos el mover del Espíritu Santo? Mire a su hermano que tiene al lado y dígale, si anhelas el mover del Espíritu Santo, lo primero que va a hacer el Señor es traer orden. Amén. Orden. Él va a establecer orden en todas las áreas de nuestra vida, porque esto no es solo espiritual, esto va en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, a través de su palabra, Él va a traer orden a nosotros. Dios trabaja. Esto es muy importante. Aunque nosotros invitamos al Espíritu Santo a moverse en nuestra vida, Él es un caballero. Él no va a exigirnos que hagamos algo. Él va a persuadirnos, guiarnos, seducirnos con amor, pero va a respetar nuestras decisiones, porque es un caballero. Entonces, por eso debemos de estar suave a la voz del Espíritu Santo. En el versículo 3 del libro de Génesis, capítulo 1, dice allí que Dios dijo, y sea la luz. Cuando el Espíritu Santo comenzó a moverse,
Y cuando Dios habló, el Espíritu Santo creó a través de la palabra de Dios la luz. Eso significa que cuando hay un mover del Espíritu de Dios en nuestra vida, el Señor nos va a trasladar de las tinieblas a la luz. Significa que lo que antes mirábamos como cosas buenas y eran malas, vamos a decir, wow, Señor, qué equivocado estaba yo. Por ejemplo, un esposo que maltrata a su esposa y cree que está en lo correcto. Cuando viene el Espíritu Santo y alumbra esa área en su vida, entonces toda tiniebla se va y entiende la revelación de Dios de cómo debe de tratar a su esposa. Uno de los puntos que crea Dios en la creación a través del mover del Espíritu Santo es luz. Toda tiniebla, cuando hay un mover de Dios, toda tiniebla se tiene que ir en el nombre de Jesús. Esa es la promesa del Evangelio. Eso es lo que está en el libro de Juan. Eso es lo que prometió Jesús. El Evangelio es poderoso. Si usted está caminando con el Señor, usted tiene todo el beneficio y todo el derecho de ser libre de cualquier atadura en el nombre de Jesús, de caminar en libertad. Usted tiene autoridad sobre las tinieblas en el nombre de Jesús. Si los demonios quieren molestarle, ellos saben que usted es hijo de Dios y que en el nombre de Jesús los puede expulsar. Y eso es en cualquier área de nuestra vida. Entonces vemos que el Espíritu Santo trajo luz y quitó toda tiniebla. Del versículo 11 al versículo 12, dice que Dios mencionó que la tierra produjera fruto y semilla según su naturaleza. Por favor, abra 2 de Corintios capítulo 9, verso 10. Usted va a ver allí que una de las bendiciones que trae el Espíritu Santo cuando se mueve en nuestra vida es que expulsa por el poder de la palabra de Dios la pobreza, la miseria, la escasez, las limitaciones. Amén. ¿Estamos de acuerdo con la palabra? Ok, ahora dijimos, por favor, mire lo que dice Génesis. Dijo Dios, aparece más de 15 veces en la Biblia. Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Pero en esta ocasión en el versículo 11 se está refiriendo a semilla. Y en 1 de Corintios dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Declare conmigo, es la voluntad de Dios que yo tenga prosperidad económica, financiera. Eso es uno de los beneficios del Evangelio. Ahora, antes de que venga esa prosperidad financiera, Dios le va a enseñar carácter. Y si usted la tiene, la prosperidad financiera, simplemente el Señor va a formarle áreas que no están formadas. Él es Dios, Él lo sabe. Pero la Biblia declara que Dios nos ha dado el poder a través de la semilla para sembrar. Entonces, la voluntad del Señor es que tengamos salud financiera. Pero antes de la salud financiera viene el orden. Él va a traer orden. Si gastábamos el dinero que no teníamos, Él va a revertir nuestras decisiones, las va a cambiar. Y primero vamos a aprender a tener el dinero y después a comprar. Amén. Vamos a aprender a administrar, porque hay veces compramos cosas que no necesitamos. Entonces Dios va a enseñarnos a administrar correctamente lo que pone en nuestras manos. Dios nos va a enseñar a ser generosos, bondadosos, misericordiosos. Es más, cuando Dios le dé abundancia a usted, la Biblia dice que se acuerde del pobre, porque el que presta al pobre presta al Señor. Recuerden que dije que el Espíritu Santo nos iba a recordar todas las cosas y nos iba a enseñar lo que no sabíamos. Entonces el Espíritu Santo, cuando viene un mover de Dios a nuestra vida, es completo. Quita toda tiniebla de nosotros, pero también nos da prosperidad financiera. Porque Él da semilla al que siembra y pan al que come.
Pero antes de que venga todo ese movimiento, Él va a traer orden. Necesitamos orden. Y no tenga temor de las finanzas. En el área financiera, le recomiendo que confíe plenamente en Dios. Usted es su hijo y Él va a traer todo lo que usted necesite en el nombre de Jesús. Pídale al Espíritu Santo que se mueva en su finanza. Y Él va a traer semillas, conexiones. Ayer mi familia y yo íbamos pasando por un lugar allá en Carretera Sur. Y cuando estábamos allí, vimos varios puntos de ventas de pollo asado. Eso es bueno. Eran como 4, creo yo, o más, no sé. Pero nos llamó la atención que eran seguidos. Entonces, dice mi esposo, nosotros los nicaragüenses necesitamos que Dios nos ayude. Porque si alguien pone un negocio de algo, esa persona levanta el mismo negocio, y al final solo uno queda. Y la pregunta que me hicieron mis hijos es, ¿y por qué el nicaragüense es así? Porque le hace falta creatividad. Necesitamos ser creativos. Usted tiene la mente de Cristo. Dios puede traerle creatividad a su vida para hacer dinero. Amén. Usted puede ser un emprendedor. Usted puede inventar cosas que nadie ha inventado. Y voy a hablar de eso más adelante. Pero lo que le quiero decir es que la bendición de Dios sobre su vida es grande para traerle prosperidad. Mire lo que dice el verso 14 y verso 17 del libro de Génesis. Por favor, volvamos a Génesis. Verso 14 al verso 17. Dice la Biblia que Dios hizo las lumbreras, mayor y menor, que es el sol y la luna. ¿Para qué? Para separar las tinieblas de la luz y sirvan, diga conmigo, y sirvan de señal para las estaciones. Eso es clave. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo de Dios cuando se mueve en nuestra vida es que nos enseña a discernir el tiempo en que estamos. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3 que hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Tiempo de vivir y tiempo de muerte. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo, nos volvemos sensibles a la voz del Señor. Dice allí que Él creó las estaciones para que sirvieran de señal. En el libro Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, habla de la tribu de Isaacar. Y habla que esta tribu entendía los tiempos y sabían qué debían de hacer en cada temporada. Eso es clave, entender a Dios en los tiempos. Dios se mueve por estaciones y Dios se mueve por tiempo. Le voy a dar un ejemplo de esto. Puede ser que Dios esté tocando a alguien para salvación, para que conozca a Jesús y tenga un encuentro con el Señor poderoso y lo está tocando para traerlo a Él. Pero esta persona endurezca su corazón. Esta persona es casada, esta persona tiene familia. La estación de Dios para esta persona es salvarlo. Porque Dios está viendo que un año después de este tiempo que Él quiere tocarlo, o 2 años después de este tiempo que Él quiere tocarlo, su hogar peligra para destrucción. Y lo que Dios quiere es traerle salvación, no solamente para salvarlo, sino para preservar su familia. ¿Me estoy dando a entender? Pero si esa persona no discierne y no entiende el tiempo de Dios, deja pasar la visitación. Y eso ocurre en todas las áreas de nuestra vida. Dios trabaja por tiempos, Dios trabaja por temporadas y Dios trabaja con señales. Y debemos de aprender a entender. Usted dígale al Espíritu Santo, muévete en mí como te moviste en la creación. Y que yo pueda entender tus señales y tus tiempos para que yo no dejar pasar tu visitación.
Miren lo que ocurrió. Jesús fue y estaba frente al templo de Jerusalén. Y la Biblia narra que Jesús quedó viendo los muros del templo y dijo la siguiente expresión: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas y matas a los que son enviados. ¿Cómo no pudiste discernir el tiempo de tu visitación? Dios había intentado visitar la nación de Israel, pero ellos no se lo permitieron. Pídale al Espíritu Santo hoy que le diga qué es lo que usted tiene que estar haciendo en este tiempo. Tal vez es tiempo de alabanza y de risa, pues haga risa y alabanza. O tal vez es tiempo donde Dios quiere que usted tenga una temporada de ayuno para que todas las tinieblas en su familia se vayan. O posiblemente Dios quiere que aprenda a disfrutar a su familia y que aprenda a descansar y a reposar en Él por las necesidades que tiene presente. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Ahora, la pregunta que se puede estar haciendo usted es: pastora, yo quiero entender las temporadas, pero ¿cómo sé que es Dios que me está hablando? Una de las cosas es que usted va a sentir una revelación que se levanta dentro de usted, como un pensamiento que le alumbra el entendimiento y comprende las cosas. Y dice: esto es lo que yo tengo que hacer. Lo segundo, va a sentir mucha paz, porque la Biblia dice que seremos guiados con paz. Y lo tercero, Dios le va a abrir puertas de oportunidades y usted va a ver señales que van a ir acompañados de esa dirección de Dios. Entonces el mover del Espíritu Santo trae como manifestación hacernos entender el tiempo que estamos viviendo. Del verso 20 al verso 25, mire lo que dice la Biblia, y estoy concluyendo con esto. Dice la Biblia que Dios creó seres vivientes, aves, monstruos marinos. El Señor creó animales. Pensemos un momento en la creatividad de Dios. Dios tiene una creatividad impresionante. Cuando usted ve a una jirafa, ¿qué es lo que le da ganas de hacer con la jirafa? Además de reírse. Se ven tan bellas. Yo siempre he sido, uno de mis sueños que he tenido, es ir al África un día y tener un safari. Me encantan los animales, el zoológico me gusta. Y estuve en un lugar donde era como una selva montada, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad de ver una jirafa muy de cerca y darle de comer. Hermanos, son tan preciosos los animales. Ver a ese hipopótamo echarse a ese lodo. Ver al elefante con esa gran trompa. Son lindos los animales. Cuando Dios se movió en la creación, expresó creatividad. Cuando el Espíritu Santo se mueve en nuestra vida, va a expresar creatividad. Creatividad para innovar, creatividad para hacer cosas que nunca antes nadie las ha hecho. Escuche lo que dice la Escritura. Y eso es fuerte, pero es verdad. Dice: los hijos del mundo, está diciendo los que no conocen a Jesús, los que no tienen una revelación de la salvación, son más sagaces que mis hijos. Y la herencia es para nosotros. La bendición es para nosotros. Una de las cosas que el Espíritu Santo va a hacer cuando se mueve en nuestra vida es traer creatividad. Pídale a Dios creatividad. A Dios pídale creatividad para abrir empresas, negocios, en todas las áreas de su vida. El Espíritu Santo va a manifestar eso en el nombre de Jesús. Y el último versículo, mira el versículo 26, por favor, de libro de Génesis, capítulo 1. Dice así: que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Significa que nosotros tenemos toda la plenitud de Dios para hacer cualquier cosa en el nombre de Jesús, para levantarnos en el nombre de Jesús. Yo quiero que inclinen sus rostros.